2789, Barrio de Belgrano, Buenos Aires. 4783-0222. radiobar.rocks. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo, palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Buenas tardes, amigos que nos siguen todos los lunes por la tarde en nuestro programa Palabras y Salud, en su tercer año consecutivo, nuestro programa número 95, que lo dedicaremos al tema el trabajo. Voy a leer un poema que terminaba un trabajo de investigación realizado sobre el origen, el desarrollo y la destrucción de la fábrica Grafa, que fue muy importante en la vida de nuestro país, que hicimos con la profesora Viviana Laco y la que les habla, para poder observar el impacto que creó en 3 barrios. Y terminaba con un romance de la Grafa, que yo les voy a leer a continuación. Tuvimos ocasión de presentarlo en el Congreso de Historia de la Junta de Estudios Históricos de Liniers y de la Junta de Estudios Históricos Central. Cada barrio tiene una junta y ella realiza estos hermosos eventos. Voy a leer Romance de la Grafa. Caminando por las calles fui llegando hasta esa esquina donde había un edificio que a mi barrio daba vida. Rememoro de aquel tiempo la sirena de salida, overoles en la puerta, muchas bromas y sonrisas, y los viejos carnavales de comparsa y serpentina, arbarellos y zamurio con perfume de glicinas. Voy buscando en el recuerdo el café que los reunía para hablar de aquellos sueños que a sus almas seducían. Diseñaban el futuro, pues esfuerzo era alegría y la esperanza posible de comprarse su casita. Al compás de los telares la existencia transcurría, pero un día ellos callaron y fue la Grafa demolida. Hoy recuerdo tantas cosas en el bar de aquella esquina, mientras pido que el trabajo brinde luz a la Argentina. Y ahora escuchamos el arriero Atahualpa Yumanqui. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal.
y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y bueno, elegimos la palabra trabajo, tan importante hoy día, fue importante siempre, que viene del latín. Este concepto alude a una actividad fundamental del ser humano que comienza con el mismo hombre y con la misma mujer. Allá en la prehistoria, los seres humanos, los primeros, se dedicaban a recolectar frutos. Después se dieron cuenta que también podían elaborar instrumentos y cazaron con armas, y se dieron cuenta que podían reunirse, tirar una red y hacer trampas, y para eso empezaron a juntarse. Con el tiempo, pasaron muchos años y descubren allá por Sumer, ahí donde dice cómo son la historia y la escritura, y hay muchas historias sobre los sumerios o sumerios, y que otro día las vamos a contar, y allí nomás comenzó la agricultura, y ahí empieza a especializarse, a dividirse el trabajo, porque había distintas posibilidades para las personas. Comienzan a aparecer inclusive las familias, los gobiernos, y ya vamos a Grecia, a Roma, donde en realidad el trabajo era algo miserable. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo físico era, porque se dividía en físico e intelectual. Los hombres libres se dedicaban al ocio y al trabajo intelectual, mientras que los esclavos se dedicaban al trabajo físico. Entonces era mal visto el trabajo. A pesar de eso, siguió cambiando el mundo, y en la época medieval, para hacer un resumen rápido, cuando en Grecia y Roma el trabajo lo hacían los esclavos, en la época medieval aparece el vasallo, que era el que servía al señor feudal, pequeños fragmentos de territorio a cargo del señor, y si los vasallos trabajaban la tierra y le daban una parte de su producción al señor, o también le servían en el ejército, o también lo servían con sus manos, o sea que eran sus sirvientes. Más allá de eso, vamos viendo que en esa época medieval, en que los tres estamentos, que eran el pueblo, la gente que trabajaba, decía un escritor muy conocido que el pueblo trabajaba por todos, el clero rezaba por todos y los nobles peleaban por todos. Y así cada uno realizaba su tarea y estaban contentos, y solo sabían leer y escribir los nobles. El pueblo, cuando se podía, aprendía a recitar las oraciones y a leer. Ustedes fíjense en toda la historia del poder de leer, escribir, la educación, ¿no? Tan maltratada hoy día. Y a poco los
los vasallos, que eran estos que trabajaban en la tierra, comienzan a producir, y producen vino, producen telas, y que lo que sobra lo venden en el cruce de los caminos, comienzan a adquirir algunos bienes, dinero, que no era lo que estaba en boga en ese momento, porque lo más importante era la tierra, el que tenía el poder lo tenía el que tenía la tierra. Pero comienzan a juntar un poquito de dinero. Ese dinero se va juntando cada vez más, y los nobles, que eran los que tenían todo el poder, los dueños de la tierra, empiezan a deberles a estos vasallos. Y estos vasallos de a poco se van convirtiendo en una nueva clase, la clase burguesa. Y esa clase burguesa va a dar lugar a un cambio en las estructuras, a un cambio en el pensamiento. Va a venir algo que se llama nuevas épocas, nuevas eras, el Renacimiento, la Edad Moderna, los descubrimientos, las conquistas del Nuevo Mundo, el comercio, la afluencia del dinero, que iba todo el oro y la plata, que iba todo hacia España, y así como iba, salía hacia Inglaterra, que era la que tenía las pequeñas industrias. Este tema del vasallo que se convierte en burgués me recuerda a esa teoría que Hegel, Guillermo Federico Hegel, filósofo muy importante, que ya lo nombré la vez pasada cuando hablé de la dialéctica de las contradicciones, hablaba de la dialéctica del amo y del esclavo, que ha sido tomado en psicología, en educación, en sociología. Dice que Hegel, con su juego dialéctico, que hay dos conciencias. Las dos conciencias necesitan que cada conciencia necesita que la otra conciencia lo reconozca. ¿Y qué quiere decir? Que necesita someter a la otra. Pero las dos conciencias al principio son libres, pero necesitan que el otro lo reconozca. Entonces luchan, es una lucha a muerte. Y hay uno que no tiene temor, tiene más deseo de ser reconocido que temor a la muerte. Ese se convierte en el amo. Y el otro, el que tiene temor a la muerte, se convierte en el esclavo. ¿Pero qué pasa? Y pasa que en este principio de la historia, el amo, que logra que el otro lo reconozca, él es una conciencia libre, pero el otro ya no, es un esclavo. Entonces ya no es reconocido por una... No esclaviza una conciencia libre. Y por otra parte el esclavo se mezcla con la materia, con la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza, a pesar que le han sido arrebatados todos sus derechos, comienza a crear. Y comienza a crear la cultura. Y ese es el origen de la cultura. Entonces, el amo, que era el dominador, el que era reconocido, iba a dar una vuelta. Se va a convertir en esclavo porque necesita del otro que trabaja para él, porque el amo hace trabajar al esclavo para él. Y entonces hay una vuelta dialéctica en que el amo se convierte en esclavo. Fíjense en esta teoría que les expuse sobre el cambio que se produce en el vasallo, que se convierte en burgués. El señor feudal tenía las tierras, el vasallo tenía su trabajo, y de a poco empieza a desdibujarse la figura del señor feudal, porque necesita el otro, no solo para que trabaje, sino porque le presta dinero, y el dinero comienza a cambiar el mundo. Aparece la acumulación de capital, empiezan a aparecer una religión contrapuesta al cristianismo, que habla de la caridad y no exaltaba la acumulación de riqueza, mientras el protestantismo con Calvino dice que el ser humano está destinado a salvarse o no. Entonces, como una muestra de que ha sido elegido por Dios para salvarse, es mostrar y trabajar, juntar, trabajar todo el día, mucho, el tiempo es oro. Y de ese modo se va convirtiendo en un acumulador de riqueza y aparece el capitalismo. Y se ha hecho Max Weber, el creador de este libro, La ética protestante, nos dice que
que el protestantismo engendró y tuvo mucha relación con el capitalismo, con la acumulación de riqueza, entre otros aspectos. ¿Qué va apareciendo además del capitalismo, de los viajes, de la acumulación del mercantilismo de España, que lo pierde todo el dinero en manos de Inglaterra? Y va apareciendo un progreso, va apareciendo la tecnología en esos vasallos que producían telas, que producían vino y que lo vendían el sobrante y acumulaban dinero y se ponían en un banquito a prestar dinero, y hay la palabra banco, y hay una ciudad española, Burgos, que tiene un nombre de la misma raíz de la clase burguesa. Van apareciendo pequeñas tecnologías y va apareciendo el reemplazo de ese artesano que se reunió en gremios para cuidar sus secretos, el gremio del panadero, el gremio del constructor, el gremio del arquitecto. Todos estos gremios van cambiando y las personas dejan de vivir en el campo porque las tierras empiezan a ser cercadas, y aquel que no tuvo poder en la dialéctica del amo y el esclavo quedó mal. En esas circunstancias tiene que ir a las ciudades. En las ciudades aparecen unas pequeñas industrias, pequeñas fábricas, con los que acumularon más, tienen esta fábrica y ahí ofrecen buenos salarios a los campesinos que vivían de los campos, porque los campos estaban cercados. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que simplemente las fábricas ofrecen ventajosos salarios, la tierra va cambiando, se convierte de verde en gris, aparece el humo de las fábricas y de a poco los campesinos se convierten en obreros, pero estos obreros empiezan primero cobrando un buen salario y luego, cuando son muchos y muchos, por aquella ley de la oferta y la demanda, simplemente el salario empieza a bajar, las condiciones de trabajo empiezan a empobrecerse. Estamos hablando de jornadas laborales de 15, 17 horas, porque no había ninguna ley, solo el deseo del amo, digamos, del dueño de la fábrica. Entonces las mujeres embarazadas trabajaban también 15, 17 horas por menos salario que los hombres, porque decía que producían menos. Los niños también trabajaban, porque decía que accedían a algunas, por ejemplo, en las minas, a lugares que no podían acceder los hombres por su pequeñez. Así había terribles explosiones y terribles accidentes que producían pérdidas en las familias y no había forma de solucionarlo. Esta situación del trabajo la vamos a dejar pausada aquí para escuchar Te recuerdo, Amanda, Mercedes Sosa. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa
camisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. El trabajo se va convirtiendo en un trabajo duro, alineante. Esto fue reflejado en la literatura, en el cine. La película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, el castigo que se le impuso de no poder volver a los Estados Unidos, donde con humor negro critica y muestra la situación del obrero. En la primera revolución industrial pasa todo esto que decimos, pero luego viene transformaciones, la creación de la máquina de vapor, grandes adelantos tecnológicos y científicos como las vacunas, como el telégrafo, como la electricidad, como el teléfono, que es tan importante para nosotros hoy. Todos son importantes, porque la idea era mejorar el nivel de vida. Pero claro, la idea es cómo matizar y cómo concordar el trabajo con estos adelantos. Luego vino el taylorismo, un señor Taylor en Estados Unidos que decía que los obreros tardaban mucho tiempo en descansar, entonces los aísla en charlar uno con otro, los aísla, hace que cada obrero haga una parte del objeto que están haciendo y le paga por producción. Y dice Taylor algo que nos va a sorprender: así el obrero se convierte en un gorila encadenado. Fíjense cómo se está refiriendo al obrero. Luego viene Ford, la empresa Ford, el Fordismo, que hace una cadena de montaje en la cual los obreros no se movían del lugar, pero iban haciendo las piezas en el mismo lugar. Y la verdad había grandes progresos. El tema, vuelvo a decir, es cómo concordar estos progresos con el progreso humano, porque la idea era que nos sintiéramos mejor, que tuviéramos mejor calidad de vida, y esto no ocurría. De a poco los obreros se reúnen, en una de esas reuniones, huelgas y demás. En 1886 en Chicago hicieron una gran huelga porque querían pasar de 17 horas de trabajo. ¡Qué insolente! Querían pasar estaban locos, querían pasar a menos horas. Entonces los agreden, estalla una bomba, lo ponen preso a 31, luego se reducen a 8, y esos 8 son ejecutados como ejemplo en Chicago para que los obreros no reclamaran. Esto no pasó así porque en 1889 se declaró el 1 de mayo en homenaje a estos mártires de Chicago como el Día del Trabajador, salvo en Chicago, que no se conmemora. Bien, y de a poco los gobiernos, y no fue que fueron entendiendo fácilmente, y los dueños de las fábricas entendieron que tenían que cambiar algunas cosas, se redujo la jornada laboral, hubo mucha sangre en el camino, pero se mejoraron las condiciones de trabajo, aparecieron los seguros, el derecho del trabajador, y de ahí fue todo evolucionando. Hasta que viene nuestra época, que ya cambian las cosas. Y decía un amigo mío, antes los obreros decían, queremos que nos suban el sueldo, queremos luchar contra los patrones, y ahora dicen, queremos tener patrones, porque muchas veces falta el trabajo, a veces por culpa de la gente, a veces por culpa de los sistemas económicos políticos. Había toda una historia, una teoría referida a cómo la tecnología podía servir para convertir al ser humano en una persona que puede dedicarse más tiempo a lo que le gustaba y reemplazar, esa explotación por un mejor trato hacia el trabajador,
Y en parte pasó y en parte no. Y hay un montón de elementos que tendríamos que analizar, que necesitaría mucho más tiempo. Pero la idea actual es que la tecnología tiene que combinarse con los deseos de las personas de producir, de hacer cosas, y del mismo modo que antes pintaba un letrero un señor que era un artesano, ahora tal vez lo hace una computadora eso, pero entonces tenemos que pensar que las personas tienen que llegar a buscar otras formas creativas de poder producir, de tener trabajo, y los gobiernos tienen que dar posibilidades grandes para que las personas tengan trabajo. Me acuerdo de una película, La Gran Seducción, en que todos los hombres de esa isla, de una isla en Canadá, todos cobraban un seguro de desempleo, y querían tentar con engaños a un médico para que se quedara. Si había médico, había fábrica, así eran las leyes. Entonces hacían de todo, dejaban plata tirada para que le encontrara, lo trataban de seducir con una chica, y decían ellos, porque para nosotros el trabajo es dignidad. Y bueno, sobre el tema de que hay que abusar el ingenio en estas épocas, a veces muy duras y muy injustas, y que es bueno que cada uno también use su inventiva para buscar las soluciones. Hay un cuento de un señor que resulta que perdió su empleo. Entonces en el diario había un aviso de Microsoft que decía: se necesita barrendero. Y bueno, se anotó y le dijo: bueno, deme su mail, así yo, le dijo el que lo entrevistó, así yo le mando la dirección a donde tiene que ir a trabajar. Dice: pero yo no tengo mail, dice el hombre. Bueno, entonces perdió el trabajo. Entonces fue a una verdulería y compró tomates y los vendió casa por casa y sacó algo de platita. Con eso compró naranjas y sacó algo más. Y en esas épocas se podía hacer eso. Bueno, luego siguió comprando otras cosas y de a poco se compró un auto y con ese vendía a domicilio. Y luego un camioncito, una camioneta, y finalmente hizo su empresa grande. Ya era el director, el dueño, y está en buena situación económica. Entonces necesita un seguro. Y el gestor del seguro le dice: bueno, deme su mail, así yo le mando la planilla para digital. Dice: no, pero yo no tengo mail, dice el señor. Pero señor, ¿cómo usted no tiene mail? Dice: mire a dónde ha llegado y simplemente con toda su inventiva, pero si hubiera tenido mail, usted hubiera llegado, sí, dice él, hubiera llegado a ser barrendero de Microsoft. Bien, vamos a escuchar. Pato trabaja en una carnicería. Morris. Con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas, el sol aquel. Crecido y visto el mundo
en los diarios. Comunismo resultó complicado. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe y te engañas pensando ser un gran hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y ese es ser el peor capitalista. Bueno, seguimos con nuestro programa, con el firme deseo y la expectativa de que en nuestro país haya trabajo para todos y que mejore la situación económica en la cual todos puedan llevar su sustento a su casa y todos los chicos tengan una buena casa y una buena calidad de vida porque hay trabajo. Acá tenemos hoy el gran placer de contar con nuestra amiga Mónica Taranto, una artista que se va a presentar y que nos va a contar qué hace. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, en realidad una artista visual y docente. Ajá. Lo digo porque lo valoro muchísimo. ¿Y qué? ¿Sos docente de qué? Docente de arte. Soy egresada de las escuelas de Bellas Artes desde muy chica. Estudié arte ya en la Belgrano, después la Porredón y bueno, terminando en la Universidad de Arte. Así que bueno, mi formación es esa, es amplia y del lado de lo artístico también muy variado. Me apoyé siempre en la pintura, pero bueno, ahora estoy en el mosaico, en el mundo del mosaico, hermoso mundo del mosaico. ¿Por qué te interesa el mundo del mosaico? Siempre me pregunté eso últimamente, por qué fue tanto el compromiso con el mosaico. Bueno, primero cuando vi la obra de Gaudí me alucinó, de Trencadis, obvio, ¿quién no? Pero después pensé, cada vez que tengo una obra grande, un proyecto grande, un mural o un trabajo así de más dimensiones, pienso que es como parte de la vida, ¿no? Cada pedacito, vos tenés que, el Trencadis es, la técnica de Trencadis, voy a aclarar, es una técnica creada por Gaudí, un arquitecto y artista catalán, ¿sí? En la época del modernismo, y consta de trabajar con pedacitos de mosaico, pedacitos de cerámica, pedacitos de, él usaba hasta losa rota, platos, taza, plato, bueno, lo que sea, y es como un recubrimiento que se hace, o sea, que se utilizó muchísimo en la arquitectura, en la época del modernismo en España, o en catalán, perdón, en Barcelona. Es como que cada pedacito tenés que ir pensando en qué lugar va, y una vez que lo pusiste, tenés que ver qué formita queda, qué hueco queda para meter el otro que coincida. Y ese encastre tipo rompecabezas que se va armando, es un trabajo casi zen, ¿no? Porque te vas como... Es como que el mundo está formado de pequeñas partes, de ¿no? fragmentos, sí, ¿no? De vida que uno va acomodando y buscándole la vuelta. Y cuando no encontrás el pedacito que va, tenés que decir, bueno, lo corto, y agarrás una herramienta y cortás la forma que vaya para ahí. Sabés que nosotros nosotros tuvimos una profe, era de música, pero ella le encantaba todo de plástica y demás. Y toda su casa y una plaza que hizo ella, además, se llama Plaza de los Vecinos, con los chicos, estaba adornada así, de esa manera, con pedazos, fragmentos que ella buscaba. Además iba buscando por la calle. Claro, bueno, sí, eso lo entiendo porque yo soy una gran buscadora de fragmentos, de pedazos de cerámica, veo las obras, creo que tiran a ver si aparecen. Pero bueno, esto es como que, eso por un lado lo que es la técnica en sí mismo, ¿no? Del Trencadis,
que es hermosa, pero a la vez es un trabajo que, digamos, como si trabajás en grande, como se aplica mucho a la arquitectura y a la forma ya preestablecida, es la idea original de Trencaris, ¿no? ¿Y hay edificios con eso? Bueno, hubo una época acá en los 70 que se usó mucho el Trencaris y la venecita, que es ese ladrillito cuadradito de vidrio, ¿no? Para hacer como recubrimientos, etcétera. Pero en realidad se fue difundiendo, es una técnica antiquísima, esto viene de hace muchísimo, los romanos, los griegos, pero digamos que donde mayor se ve la fuerza que tiene es en los murales, en el muralismo. Y bueno, de ahí me fui a tratar de experimentar cada vez un poquito más grande. Y siendo docente de aquí en Sabero, en la Escuela 21. ¿Sos profesora? Soy profesora hace ya un tiempo que no trabajo. ¿De plástica? De plástica, profesora de plástica, de arte. ¿Qué escuela es? Es la Escuela 21 de Saavedra. Actualmente no estoy trabajando ¿Del ahí. distrito 10º es? Del 10º. Sí, trabajé mucho tiempo en el distrito 10º. Una linda escuela. Pero esa, bueno, está muy cerca del barrio Mitre. En el barrio Mitre está una casa muy importante, que son las Madres en Lucha, que están trabajando por las Madres en Lucha contra el Paco, trabajando para ayudar un poco a la comunidad de ahí. Qué bueno. Y ellos son unas mujeres encantadoras, muy bondadosas, y bueno, convocaron a hacer un mural. El arquitecto que se encargó un poco de esto fue el arquitecto Sorondo, que hizo otros murales en Buenos Aires, el diseño. Y bueno, y nos convocaron a participar. Lo que tiene el muralismo es esto, ¿no? Es ser un trabajo comunitario, da la identidad del barrio, porque cuenta la historia del barrio, específicamente ese mural cuenta... En los temas que tocan. Sí, o sea, digamos, es narrativo, va contando un poco las imágenes, porque el arte tiene su lenguaje, que es las imágenes. Va contando la historia del barrio desde que se creó hasta distintas situaciones que fue pasando, una inundación, la decadencia por ahí cuando empezó esto de la droga y la falta de trabajo en los 90, y bueno, después habla de los carnavales, de las comparsas, un montón de cosas, y todo eso se fue haciendo por etapas. Es como un mural de unos cuantos metros. Y bueno, nosotros fuimos con los chicos de esta escuela. Yo era profesora de los chicos más grandes, de 6º y 7º grado, que me parecían los más acordes para trabajar, porque de repente, bueno, hay que cortar pedacitos de azulejo y como unas herramientas a utilizar. Es complicado. Y bueno, de alguna manera los preparás antes como para que sepan de qué se para trata, que no se corten a ellos. Todo, ¿no? Y bueno, fuimos caminando hacia la revista y intervinimos en las paredes y trabajamos muchísimo, fuimos distintos grupos durante todo un año. ¿Son las paredes de las casas? No, es una casa que es una pared, un muro muy grande, como de 10 metros o un poco más, que está enfrente de lo que es la casa de las madres, las madres de Lucha. Del grupo ese. Sí. ¿Y que son madres de ahí o son gente? Son madres de ahí. Qué bueno. Madres de ahí que están trabajando, bueno, con distintas entidades. Ahora, últimamente, cada vez un poquito más, se va ampliando, más gente se les acerca. Y bueno, pero ellas tenían toda la motivación de hacer eso para que, digamos, de alguna manera el arte es como que mejora, como que te da una calidad de vida, como que, a ver, los chicos participaban, venían los chicos de ahí, venían los chicos de la escuela, venían los vecinos, que no tenían la menor idea, pero venían a decir, ¿cómo es esto? Y uno lo explica, entonces de alguna manera como un intercambio entre, por un lado acercarse el arte, ¿no?, a la gente, y por otro lado acercarse a la gente al artista. Y lo que más les fascina a los niños es crear y jugar. Entonces era maravilloso verlos trabajar, era como... ¿En qué época, en qué año? En el 2017. 2017. Y bueno, la verdad que fue muy valorado ese mural, muy lindo. Se puede visitar, está apenas en la entrada de Melián, en la entrada creo que es Ramallo, no me acuerdo, donde están las madres en Lucha. Y bueno, fue una experiencia sumamente... Después hubo otros murales en otros lados, hubo otro mural en otra escuela. Hay una escuela que está en la calle
Tamborini, Sí, entre la Tomba y Plaza. Ahí trabajé yo. Ah, bueno. Sí, hace mucho como suplente. En esa escuela también fui profesora de plástica y entonces ahí un año propuse el proyecto de hacer un mural porque eran los Juegos Juveniles, las Olimpiadas Juveniles, Sí, hará sí. 2 años. Y bueno, conseguimos materiales buscando, pidiendo, no sé qué, bueno, la marca Weber nos dio unos materiales para poder hacerlo y está, si pasan por ahí por Tamborini, entre Tomba y Plaza, lo van a ver, es un mural dedicado al juego y la niñez. Está afuera. Está afuera. También lo vamos a fotografiar. Ese es un mural, bueno, el otro también, el Barrio Mitre, por supuesto, superior, es mucho más amplio, tiene otra intención, se hizo durante mucho más tiempo. ¿En cuánto tiempo se hizo el del Barrio Mitre? Y como 2 años. 2 años. Y porque se fue haciendo Bueno, un proyecto a largo. Diseño, claro. Hay que pensar que primero para un mural, el mural es comunitario, ¿no? Entonces hay que hacer acuerdo entre todos. Sí. Y ahí salen todas las cosas. Cuando estás trabajando con 10 personas alrededor, sale lo hermoso, las miserias, sale todo. Es un ejemplo de democracia, de construcción democrática. Juntos, esa palabra juntos, que es tan difícil, porque sí, siempre está una cosa es hablar. Quiere poner el pedacito primero, el que lo quiere poner ahí a la vista, el que le da miedo cortar y no sabe dónde ponerlo. El que no sabe, sí. Entonces es todo, y el grupo te va fortaleciendo, bueno. te va enseñando. Bueno. Y mismo a mí, yo siempre pienso que donde vas a enseñar algo, aprendiste algo. Obviamente. Con chicos, con grandes, con todo, ¿o no? Así es. Entonces, bueno, los murales es como una de las cosas que últimamente más me fascina en este momento, porque siento que tiene todos los valores que últimamente más me interesan, ¿no? Que tiene que ver con esto de construir juntos, de compartir, de enseñar, de recibir y dar, acompañado de lo que es el arte, el color, la forma, donde, bueno, siempre es sanador el arte. Sí, siempre te ponen en un lugar donde se olvida un ratito algo, pero siempre vienen un montón de ideas a la cabeza, ¿no? O sea, no es que te lava la cabeza y te dejan blanco. No. Pero te saca por ahí de un estado y te pone en otro donde puedes resolver. Suceden cosas, exactamente, donde puedes de repente reacomodar. Tomar distancia. Sí, tomar distancia, reacomodar. Y por eso creo que también es fundamental en los chicos, personalmente, este trabajo de ir a trabajar todos juntos a un mural, a una pared, de mi escuela o de mi barrio. Es como identidad pura, ¿no? Sí. Que, bueno. Nosotros con esto que contamos de la grafa, con todo el distrito, hace años hicimos murales pero pintados, sobre cómo era la grafa. Recuerdo de verlos. Ahora están todos deteriorados, pero se hicieron en base a una investigación donde se buscó saber cómo era la grafa y se hizo en el Volmar, que hoy es un supermercado justamente digamos internacional, pero justamente por eso se hizo, para mostrar a la comunidad cómo era la grafa de los padres y los abuelos de los chicos. Claro, toda la historia. Sí, y hay un conjunto que se llama Los Villurqueros, que están en Urquiza, que también son hijos y demás, y nietos de trabajadores que hacen una obra de teatro que se llama La Memoria de la Grafa. Y bueno, y es bárbaro, y es todo un proyecto comunal, de toda la comunidad. Es muy interesante. Claro. El mural es algo popular y algo con mucha potencia. Y vos además de eso haces tu propio... Es comunitario. Y es histórico, te da la historia verdad de la vida. Los valores, de todo. Qué lindo. Como para seguir desarrollando. Y vos, yo no sé, nunca se te ocurrió hacer un proyecto para presentarlo en alguna, así para los gobiernos, a ver si alguno, para hacer con varias escuelas, porque es algo muy potente. En las escuelas, en general, en los distritos, depende qué zona, hay supervisores que muy comprometidos y con muchas ganas de convocar para hacer esto, y bueno, pero por ahí en otros es un poco más difícil. Sí, lo sabemos. Pero hay que empezar por lo más fácil. Pero hay que empezar y hay que aprovechar las oportunidades cuando se dan y salir a trabajar. Y se dieron dos. Es el trabajo, por eso valoro lo que es la actividad del docente, ¿no? Es un trabajo de las horas extras que nadie ve, el compromiso y el esfuerzo que nadie ve, pero bueno. Así es. Quedan los chicos, una obra de amor. Eso es lo importante. Una obra de amor. Totalmente. Sí.
Acá el 8 fue el día de la alfabetización, Ah, bueno. que se toma como una palabra, pero es una construcción colectiva, y la palabra de la cultura y del pueblo y demás. Sí, Es pero- muy interesante, decía Freire. Freire, qué lindo. Paulo Freire. Pero bueno, esto de el lenguaje visual, ¿no? Le das palabra a la gente, además le das palabra visual. Totalmente. Es como de otra manera, el que no puede decirlo de una Sí. manera, tiene otras herramientas para poder expresar. Bueno, las grandes historias de los faraones egipcios y otros eran contadas por Claro, imágenes y totalmente. tenían escritura. Totalmente. Y así supimos de las hazañas mucho debido a hazañas a veces. Bueno, pero la historia la conocimos en parte gracias a las imágenes. Y bueno, y si nos acordamos de las cuevas, Sí. las pinturas rupestres, Lascaux, etcétera, Altamira, ¿qué nos cuentan? Sabemos tanto gracias a eso, a que nos dejaron algo, unos Sí. murales, Las pintados cuevas, con ¿no? carbón y con piedrita. ¿Cómo era eso ¿No? de la magia de cazar? Qué bárbaro. Bien, la verdad que interesante, y se siguen descubriendo cuevas nuevas, bueno, casi anualmente, donde hay muchas, digamos, así artefactos, y hay además, porque digo, hay tecnología y que Sí. en medio nos explica, y hay también pinturas que nos hacen reflexionar. Y ahora no trabajas más en esa escuela. No, porque muchos años trabajé en primario, ahora estoy trabajando más en secundario y en terciario. Estoy en una escuela de arte en secundario con orientación artística en Martínez. Ah, qué lindo. Depende del partido San Isidro. Bueno, los chicos van ahí con un secundario, pero tienen en contraturno todas las materias orientadas a las artes. Lindo. Y bueno, ahí doy como las artes visuales. Y ahí Claro. justamente una de las materias que doy, que más me gusta, que me apasiona dar, es el lenguaje visual. Lenguaje visual. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con las herramientas. O sea, el que va a trabajar en arte tiene que saber y conocer ese lenguaje para poder componer y mostrar lo Claro. que quiere mostrar. Porque si no sabes qué es el color, qué es la forma, qué es el plano, qué es la línea, ese es como el vocabulario, como las letras del alfabeto. Sí. Entonces, bueno, ahí es una escuela también muy linda, donde se trabaja muy profundamente con la adolescencia y bueno, Se interesan los adolescentes. se interesan muchísimo. Sí. Sí, muchísimo, porque es como te digo, y más en una edad donde a veces es bastante complicado esto de la comunicación Sí. de generaciones. Ellos con el arte tienen esa manera de Claro. expresar y decir muchísimas cosas que a veces les costaría de una manera. Así que- Todas las edades es lindo. Por ejemplo, nosotros hacíamos poemas ilustrados, unos escribían poemas y otros ilustraban, pero lo hacían los nenitos ahí, lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Sí, Pero ellos claro. hacían en el patio, entonces uno le explicaba al otro. Imagínate lo de primer grado explicándole al otro. Y salían algunas cuestiones medio bastante profundas, ¿no? De reflexiones. Sí. El gatito que se miraba a sí mismo pintando y era el primer grado. Vamos a hacer un cortecito y nosotros seguimos charlando. Y le vamos a pedir un esfuerzo a Marcelín que nos ponga Duerme Negrito, ¿puede ser? Mercedes. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Te voy a traer carne de cerdo para ti. Te voy a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme,
sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bien, vamos a seguir con este programa tan ameno en el cual estamos aprendiendo cosas que no sabemos, que sabemos un poquito, y nos está ilustrando Mónica, y la verdad que estamos muy contentos que estén aquí con nosotros estas personas que se dedican al arte y a crear y hacer crear a los chicos. Bueno, decime, proyectos futuros. Bueno, proyectos, o sea, por un lado sigo trabajando siempre en lo mío, mis trabajos con mosaico, siempre, si bien no son murales, porque tendría que salir a muralear todo el mundo, pero bueno, son como pequeños trabajos murales. Caminos son. Son como, de alguna manera es como la gente que pinta un cuadro, pero en esas dimensiones uno hace mosaicos, por ejemplo. Bueno, ahora estoy preparando un mosaico una idea de mosaico para una muestra que se hace siempre a fin de año, aquí en Belgrano R, en la Fundación Castex. Sí. El grupo se lo nombra siempre como Espacio Los Incas, el grupo artístico. En la Avenida Los Incas 3535. Exactamente. Y bueno, ahí tengo, bueno, y un mural. ¿Qué vas a hacer ahí voy a hacer un mural, no voy a hacer un mural, perdón. Ya lo tenés hecho. Hay un mural que está hecho en la terraza, que es un mandala grande, que bueno, Sí, lo regalé al espacio por lo hermoso que es, por todo lo que siempre nos da, el espacio. Pero bueno, ahora voy a preparar algo mosaico, va a ser, no sé todavía, es como una idea. Viste que las ideas empiezan y no sabes bien dónde terminan. Pero bueno, Explotan. eso va a ser para fin de año, así que Bueno, ya vamos a ver. Ya los van a promocionar. Lo vamos a promocionar, vamos a sacar fotos y los oyentes lo van a ver en el Facebook. Claro. Y después quería decir que hay un Facebook que es Arte en Mosaico, palabras por separado. Palabras separadas por un Sí, espacio. Arte en Mosaico, Sí. de Anita Taranto, que bueno, nada, es un espacio donde se difunde mucho el arte del mosaico y otras artes también, ¿no? Las exposiciones, cosas así. Pero está bueno para el que le interesa la parte de mosaico. Y bueno, y otra actividad que estoy haciendo con muchas ganas es dedicarme ahora en esta escuela de orientación artística, el Polivalente de Arte de Martínez. Está la Semana de las Artes en octubre y estamos organizando, son 3 días donde la escuela se revoluciona totalmente y los ¿Y chicos... cómo es eso de la Semana de las Es Artes? porque como la escuela tiene la orientación artística, los chicos que ingresan de sexto organizan todos talleres, los 3 días, todos talleres diferentes, donde los chicos se van anotando en qué taller les gustaría hacer cada día y participan de esos talleres. Entonces de repente, bueno, en esa escuela ya el año pasado hice otro mural, di un taller, a pesar de que era profesora, di un taller además de mosaico para los que les interesaba y vino mucha gente y bueno, hicimos, en la entrada hay un mural, en la entrada es grande, hay varios murales pintados, pero hay uno hecho en mosaico que lo hicimos con los chicos con este taller. Así que ahora estamos preparando otras cosas también para hacer juntos. Y bueno, eso siempre me tiene muy motivada, el trabajo en educación siempre me tiene muy motivada porque es una idea y vuelta increíble. Y ¿Qué alta vocación es esta actividad? ¿Te parece? Y Hay gente que va a seguir eso. Yo creo que sí, que muchos seguirán eso, otros seguirán algo parecido y a otros les llenará el alma en otras cosas, pero seguramente van a ser seres sensibles porque ya tienen como despertado algo, ¿no? Claro, y va a cambiar algo Sí, de ellos, algo cambió. Yo creo que sí. Bueno, qué bueno,
todo esto que estás haciendo por los chicos, por los jóvenes, y además que te produce una gran pasión y una gran alegría, porque te pones muy feliz hablando de esto, seguramente. ¿no? Feliz porque Se te me nota, gusta te gusta hacerlo. mucho. Lo que pasa es que también esto es un motor que cuando vos haces algo que te gusta y te apasiona y te da placer y valorás, te genera también como una chispa que, viste, la creatividad enseguida te da. A veces vengo de dar clases y ya estoy llegando tarde, cansada, no sé qué, y me pongo, ay, se me ocurrió tal cosa, y ya me puse a hacer una idea, algo, vengo como acelerada del mismo proceso. Sí, el escritor nos pasa igual. Sí, ¿no? Te vas anotando cositas. Sí, no sé, me acuerdo un cuento que salió de una clase que pasó una cosa así muy especial y después salió un cuento llamado Aldo y las sirenas, que en realidad hablábamos de las sirenas, pero salió algo bien fantástico. Pero yo fui a mi casa a escribir, exactamente, porque no podía parar. Se había abierto una puerta, ese es el tema, la puerta de la creatividad. Y eso lo había, tal vez el disparador es una cosa cualquiera, algo que pasa, pero verdaderamente así sucede. Y hoy que hablábamos de trabajo, qué bueno cuando podemos dedicarnos, como vos y nosotros, en nuestro caso, de docentes, nos hemos dedicado a aquello que nos permite levantarnos por la mañana y decir qué suerte, voy a hacer ese trabajo, que no a todos les gusta, pero que a nosotros nos apasiona, ¿no? Verdaderamente, que es encima hago lo que me gusta y encima me pagan. Sí, claro. No me pagan tan bien. No me pagan tan bien, pero igualmente puedo hacer lo que quiero. Me tendría que pagar mejor. Totalmente, y lo que pasa es que está compensado con tanto, ¿no? Con tanto amor o con tanto aprendizaje de uno como adulto. Es gratificante. Que bueno, te compensa, y sí, claro, quisiéramos estar mejor pagos, sí, lo obviamente. hacemos, pero bueno. Sí, a veces se confían en nuestra misión, pero nosotros estamos felices de hacer lo que hacemos igualmente, pero tenemos que tener otro reconocimiento, verdaderamente. Además, cuando pasamos por la calle y los alumnos y los padres nos reconocen y nos dicen, haciendo eso fui feliz. Totalmente. Bueno, ¿qué querés decir para terminar esto? Para finalizar, para rondear, ¿querés agregar algo más? Mira, la verdad que me pareció una linda oportunidad como para hacer una difusión un poco de este arte que es el mosaico y el Trencadis, que no es por ahí tan conocido, tan popular, pero estaría bueno que decirle a la gente que cuando pase por un mural por adelante, o de lejos, que se tenga un minutito a mirar y observar, porque hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchas ganas. Seguramente hay un grupo que trabajó con una idea, se puso de acuerdo para realizarla y seguramente está contándonos algo que tiene que ver con ese lugar, con esa zona, con ese barrio donde estás. Bueno, en todo esto te agradecemos, la verdad que fue apasionante escucharte, aprendimos cosas, como siempre acá, vamos siempre aprendiendo, los oyentes y nosotros. Hoy recibí un mensaje de una señora que trabajó conmigo, Claudia Romero, que ve el programa, y le agradezco sus palabras y sus comentarios. Y por otra parte, hay varias personas que están con nosotros, como Lorena Ruiz y otros. Te agradecemos tu presencia y vamos a terminar el programa invitándote cualquier otra vez que quieras venir para hablar de este otro lenguaje, que son los murales, que ahora vamos a mirar con toda atención. Detenidamente. Exactamente. Me alegro mucho. Exactamente, y encima están en las escuelas, que es el lugar donde se aprende a crear y a ser un ser humano mejor. Sí. Bueno, gracias. Entonces ahora vamos a escuchar la guitarra Los Auténticos Decadentes. Uno que no quería trabajar. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la
escuchando Radio Bar, Radio Bar. Punto Rocks.